Un cordial saludo a todos y todas. Vamos a continuar con el seminario como alternativa de trabajo de grado y que hemos titulado Filosofía de la Liberación, un acercamiento al pensamiento de Dussel. Este seminario lo organizamos desde el Departamento de Filosofía y hemos elegido esta temática porque también venimos trabajándola hace varios años ya y por eso lo hemos organizado. Pero además de organizar el seminario para aquellas personas que quieran optar como alternativa esta alternativa, también lo hacemos de acceso libre a través de YouTube por el canal de YouTube Pensamiento Crítico Panamá, para aquellos que estén interesados en estas temáticas. Eso por un lado. Lo otro es que hoy tenemos como invitado al profesor Gabriel Salazar Herrera. Como siempre, tenemos invitados a especialistas sobre la obra de Dussel, así que todos los martes, no todos los martes, pero sí gran parte de los martes de este segundo semestre, tendremos a distintos connotados estudiosos de la obra de Dussel. En esta sesión número 2 tenemos al profesor Gabriel Salazar Herrera, que es doctor en filosofía de la UNAM y también con estudios postdoctorales en el posgrado de Humanidades, en la línea de Filosofía Moral y Política de la UAM Iztapalapa. También es maestro en Ciencias Sociales y Humanísticas del CESMECA de la Universidad de Chiapas, creo, sí, si no me equivoco. Y también, bueno, es como ya les decía, un estudioso de la obra de Dussel. También ha escrito libros importantes y también colaboró por muchos años con el maestro Dussel. Uno de sus últimos libros se titula Filosofía Maya, que creo que es su última obra del año pasado, de 2023. Así que bueno, le pasamos la palabra a Gabriel, agradeciéndole de su tiempo para compartir con nosotros en este seminario de su conocimiento y su trabajo de investigación en torno a la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Así que adelante y gracias. Bueno, gracias. No ojalá y no se me trabe el internet y pueda avanzar. Si se empieza a viciar mucho, pues me dicen, ¿no? Abdiel, el doctor Abdiel, cuando me propone venir a hablar en torno a la filosofía de liberación, yo le propuse que pudiéramos hablar un poco del Marx de Dussel, ¿no? Eh, y bueno, ahorita me estaba comentando un poco que están en sus trabajos de tesis, y entonces, pues estaría bueno también platicar en un momento cómo van con sus trabajos, ¿no? Eh, Miren, yo quiero situar, siempre sitúo como más o menos en los textos del maestro Dussel como para ubicar rápidamente un panorama, ¿no? Por ejemplo, hablamos por yo y otros, quizás otras personas, convergemos en que puede haber como varios periodos o dividir la obra del maestro, ¿no? La obra temprana, de 1961 al 69 más o menos, van a comprender un periodo de vida que está el maestro Dussel trabajando algo así como una antropología filosófica. En el 69 conoce a Juan Carlos Escanone y en ese momento ambos van a platicar, digamos, en la biblioteca de Escanone y van a platicar en torno a si existe una filosofía de nuestra América, como lo planteaba Augusto Salazar Bondy. Y ahí también van a revisar un poco la perspectiva de SEA
y van a dar una salida distinta como ellos lo planteaban, ¿no? Y se empieza a generar lo que va a ser la filosofía de la liberación, sus categorías, su marco categorial se va a empezar a trabajar durante pues, prácticamente 69 finales del 69, 70, hasta eh, 77, porque en el 75 terminan los 5 tomos de Para una ética de la liberación y tiene que salir de Argentina y llega a México en agosto del 75. En el 76 se empieza a escribir el libro clásico Filosofía de la Liberación, que es una especie de síntesis de sus 5 tomos de Para una ética de la liberación, pero ahí se encuentra con se encuentra interpelado por otro tipo de personas que no son como lo fueron en Argentina, ¿no? Es decir, nos encontramos en México. En México para la época se leía mucho Marx, ¿no? Y en las facultades se hablaba de Marx, pero era más bien un Marx bastante, decimos nosotros, tradicional, ¿no? Le llaman algunos ortodoxo. Y Dussel viene de hacer un trabajo, digamos, de estar buscando un marco categorial para explicar lo que se está viviendo en el continente, que son estos movimientos de liberación. Y le dicen por ahí que habría que leer a Marx, ¿no? Y Dussel dice, bueno, la filosofía de la liberación viene trabajando, no ha leído a Marx sistemáticamente, ¿no? Incluso por ahí tengo acá un texto, a ver si encuentro la cita. Él mismo en algún momento va a decir que, eh, que sí, efectivamente, les habían hecho críticas a los filósofos de la liberación porque no habían leído bien a Marx, ¿no? Y él dice, sí, está bien, no lo hemos leído bien, aceptamos la crítica y se pone a leer sistemáticamente a Marx, ¿no? Y eso va a ser a partir pues, de la llegada de México, aunque no crean que es un ingenuo, es que a veces se piensa eso. Se cree que Dussel, por ejemplo, eh, no había leído nada a Marx, ¿no? Él tiene un doctorado en historia, tiene un doctorado en filosofía, tiene una licenciatura en ciencias de la religión y no es ingenuo de lo que se está viviendo. En Europa se viven en los partidos comunistas, hay una tendencia en América Latina hacia los movimientos revolucionarios, hacia el socialismo, las guerrillas en resistencia, manoseado, decimos nosotros, ¿no? Hay corrientes del marxismo, hay que recordar que en México, sí, y hay grupos del Partido Comunista y ellos difunden mucho la obra de Marx, de alguna manera, ¿no? Eh, no, Dussel, para ahorrarse, digamos, él tenía una manera sistemática de trabajar y esa manera sistemática implicaba leer al autor desde los primeros escritos que tuviera publicados hasta ellos Hegel, por ejemplo. Y tiene un trabajo de Hegel muy importante antes de llegar a México. Y cuando llega a México y empieza a leer a Marce, él lo cuenta, va a estar haciendo seminarios en la UNAM y en la UAM Iztapalapa sobre los textos de Marx, ¿no? Empieza con lo juvenil, digamos, sus textos de la preparatoria cuando se va a graduar para entrar a la universidad, ¿no? Y por ahí hay 2 documentos ahí de un Marx muy joven, y desde ese momento serán los 17 años quizás cuando va a entrar a la Universidad Marx, leen esos exámenes, esos escritos y va a ir leyendo sistemáticamente toda la obra. Por ahí de 1981, 82, 83, en esta época, va a llegar a topar con unos textos que se llaman los Grundrisse, ¿no? Y ahí va a comenzar a revisar lo que va a ser lo que se llama el Marx maduro o la primera redacción del Capital. Él va a tener unos textos, 3 en particular, un comentario a los Grundrisse, el segundo hacia un Marx desconocido, un comentario de los manuscritos del 61 y del 63,
y El último Marx y la filosofía de la liberación, que son los manuscritos del 65, me parece, del 63 al 65. Esta parte de 1900, 1857 hasta la muerte de Marx, ¿no? En 1982 son los últimos textos que se tiene, en el 1883 muere, ¿no? Marx. De esta última época, él la clasifica y dice, este es el Marx maduro, de 1857 con los manuscritos de los Grundrisse hasta 1882 cuando muere Marx, ¿no? Eh, estas, ¿cómo decirlo? Esta periodización le sirve porque va leyendo los Grundrisse y se da cuenta que es en 1857 cuando descubre de manera sistemática o logra teorizar de manera sistemática el planteamiento del plusvalor. Eh, y ese planteamiento se va a volver a repetir, digamos, va a ser la base fundamental para poder volver a redactar un manuscrito que son los del 61 y del 63, donde va a añadir ya elementos del tomo 1, del tomo 2 y del tomo 3. No es hasta los manuscritos del 63 al 65 que tiene lógica de Marx en sus manuscritos. No están hechos para la imprenta. Y en el 60 y es una versión que de sus manuscritos va a tomar muchos elementos que no están en sus manuscritos y es lo que tenemos lo que nos venden en la imprenta cuando vamos a comprar el libro del Capital. El tomo 2 y el tomo 3 jamás los desarrolló para la imprenta, eso es lo que argumenta Dussel, ¿no? Eh, Porque Marx, Dussel va descubriendo en este ir leyendo sistemáticamente la obra que Marx es muy meticuloso, que es muy metódico, que tiene y dice Dussel, cuando no se sentía en confianza de publicarlo, prefería guardar el manuscrito hasta que estuviera bien. En el tomo 1 del Capital, y en este tomo dice, en las cartas que tenemos que Dussel rescata, de que para él, con que se publique ese tomo, ya estaban las bases fundamentales para otro tipo de críticas que él todavía no las tenía para él, para sí publicar, ¿no? Había todavía algunas cosas que no le convencían en su redacción, algunas cuestiones de detalle, pero ya no las alcanza a hacer. Él se concentra a partir de 1867 con la respuesta de los populistas rusos, se concentra en perfeccionar de alguna manera o de corregir algunos errores que el tomo 1 del Capital tenía y que fue viendo en estas cartas, en esta correspondencia epistolar que tiene con los populistas rusos, ¿no? Que son los primeros que a donde les llegó el manuscrito, el texto del Capital, y fueron los primeros que reaccionaron por su situación post-revolucionaria, no, perdón, pre-revolucionaria, ¿no? Eh, este va a ser el último Marx, y decimos nosotros la quinta redacción del Capital, ¿no? Dussel ya lo había esquematizado, esta segunda, le llaman la segunda sección del Mega, porque el Mega es el que ha publicado todos estos manuscritos, ya hoy los tenemos en alemán, y comprenden, la segunda sección del Mega comprende precisamente del 1857 hasta el fin de la vida de Marx. Todo esto ya se tiene publicado. Cuando Dussel hace estas investigaciones en 1983 en adelante, todavía no se tenían publicados los manuscritos del 63 y del 65. Los del 61 y 63, algunos se publicaron en alemán, algunos están traducidos, hasta la fecha no todos están traducidos, y todavía es material que él le toca analizar en el Instituto Marxista-Leninista, ¿no? De la Alemania comunista de aquella época, estudia estos textos, pero para la época todavía no están publicados. Entonces, él dice que realizó eh, el primer comentario de las 4 redacciones del Capital. Nosotros decimos que son 5. ¿Cuál sería la quinta redacción? Bueno, les comento. La primera sería los Grundrisse, la segunda los manuscritos del 61 y del 63, la tercera los manuscritos del 63 al 65
y la cuarta el tomo 1 del Capital. La quinta redacción comprendería las correcciones que hace al tomo 1 del Capital, que son correcciones de tipo, en la edición francesa y en la edición inglesa van a añadir unas notas al pie de página y va a añadir el punto 4 del capítulo 1 en el tomo 1, el de la mercancía, no recuerdo cómo se llama este, ahorita se me fue el nombre, va a añadirlo en la segunda edición, ¿no? Bueno, este trabajo que hace es una lectura de Marx que es un Marx, algunos dicen desconocido. Es decir, Dussel, después de hacer prácticamente cerca de más de 10 años, él dice 10 años, son más de 10 años de estudiar a Marx. Por ahí después del 89 que se cae el muro de Berlín, no es hasta 1991-92 cuando de alguna manera deja amarse en paz. Cuando se publica el tercer tomo de su estudio, el de Hacia un Mars, perdón, El último Mars y la filosofía de la liberación, cuando se publica ese libro, digamos, da cierra una parte de estos estudios y se cae el muro de Berlín también por esta época, entonces ahí hay un reacomodo con todo el trabajo que se había hecho. No conforme con esto, por ahí no recuerdo exactamente, va a publicar las metáforas teológicas de Marx, que son un libro de algunos artículos que tenía, de sus propios estudios que había logrado hacer, y va a publicar, va a dejar va a cerrar esa parte y va a empezar a construir a partir del 92 más o menos, va a empezar a publicar, o no a publicar, a trabajar lo que va a ser hasta 1998 la ética de la liberación, la ética amarilla, la que se publica en 1998, y nosotros marcamos que en esta época, a partir del 92, 93, ¿sí? En el 93 va a empezar a redactar la ética y se va a dedicar toda su vida ya hasta el final, el Dussel definitivo, a construir la ética de la liberación y la política de la liberación en sus tres tomos. En esta época, ya en la parte de la producción del Dussel, decimos nosotros maduro, va a hacer un último libro sobre Marx que se llaman las 16 tesis de economía política. En este libro, ya va a hacer un resumen de una serie de cosas de sus obras anteriores sobre Marx, va a volver a Marx y va a añadir elementos nuevos. ¿Cuáles son esos elementos nuevos? La ecología y la idea de esta teoría de la física, la termodinámica. Va a meter estos elementos, va a añadir elementos de la historia, por ejemplo, mete elementos de China, que antes no estaban ahí, los mete ahí, y va a arrojar elementos de cómo entender una economía más allá, bueno, siguiendo a Marx, pero ya con los elementos de la filosofía de la liberación. Bueno, hasta ahí, digamos, el recorrido histórico. Eh, lo que quiero decirles en el poco tiempo que tenemos es que la originalidad de la lectura, Dussel cuando hace lea Marx, va a arrojar elementos nuevos que el propio marxismo de los partidos comunistas todavía hoy niega, ¿no? En las academias no se lograba entender y hoy nosotros, que ya pasaron bastantes años de esos libros, vemos su pertinencia después de la caída del muro de Berlín y que surgieron en resistencia porque el hambre no se había acabado, porque la injusticia no se había acabado. Con la caída del muro de Berlín, estos movimientos sociales no se agotaron, tuvieron que ir reformulando para seguir, para continuar en ese camino, y ahí es donde el estudio de Marx, de Dussel, va a ser una herramienta fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que aparentemente descubre Dussel de Marx? Bueno, lo voy a decir muy rápido, al menos es la parte esencial, me parece que es la fundamental para entender cómo leyó Dussel a Marx, ¿no? Él tenía la idea, los que ustedes que ya están más empapados, ya tenía construidas las categorías de la filosofía de la liberación. Dentro de estas categorías, las repito rápido, es proximidad, totalidad, mediaciones, exterioridad,
antifetichismo o alienación y liberación. Con estas categorías que él ya tiene trabajando, lee a Marx y encuentra en Marx que encuentra que la categoría de totalidad, como algunos grandes marxistas filósofos que se metieron a la ontología de Marx, quedaban atrapados creyendo que esa era la categoría fundamental de Marx, ¿no? Y entonces cuando nos metemos al capital encontramos una totalidad, la descripción del capital y ahí su crítica, digamos, ¿no? Pero en los manuscritos previos al Capital, Dussel encuentra pasos previos que no se dieron. O sea, lo que quiero decir es, cuando ya nos metemos a leer el Capital, entramos de lleno al sistema para entenderlo desde dentro. Pero para entender eso desde dentro, Marx lo que hizo fue tener un análisis desde la exterioridad. Y esto no se tenía claro porque todos los manuscritos que en la época se tenían de Marx, vuelvo a repetir, no todo estaba publicado. Y como no todo estaba publicado, pues no se sabía, ¿no? Hoy sabemos, con todo lo que descubrió Dussel, que Marx utiliza de manera inconsciente, ¿sí? Algo así como si Marx se sentara en el diván y Dussel tratara de buscar en su inconsciente cuál es la raíz, dice él, la matriz generativa, el núcleo filosófico de donde surge su crítica. Y se da cuenta que en comparación con Levinas, la categoría de exterioridad Marx la utiliza sistemáticamente sin que sea en él algo consciente. Y entonces muestra cómo Marx va a comenzar no del ser del capital, que es el valor, sino de el no ser, que es el trabajo vivo, lo que no es capital, lo que está fuera de capital, la exterioridad al capital, lo previo a la construcción del valor, lo que crea el valor. Esta exterioridad aún no es capital y el sujeto humano que va a crear el valor siempre va a tener un grado de exterioridad, un grado de misterio, algo que no podemos acceder a él jamás. El trabajador, si bien pone fuerza de trabajo, y siendo el trabajo vivo, no se agota con su fuerza de trabajo porque el sujeto humano es más que trabajo o fuerza de trabajo. Y esta exterioridad es la que va a crear el valor. Y el valor, dice Dussel, es el fundamento, ¿no? Dussel dice Marx, es el fundamento, el ser del capital. ¿Quién crea el ser del capital? El trabajo vivo. Es el creador de ese valor. Y el trabajo vivo no se puede reducir a un medio de producción, no se puede reducir a una mercancía, no se puede reducir a un producto. El ser humano como trabajo vivo es mucho más. Tiene un grado de exterioridad, tiene un misterio y por lo tanto termina diciendo Dussel en todo su análisis, el capital es una obra ética. Es decir, lo que está señalando el capital por medio del plusvalor es la injusticia, el robo de vida humana que el capitalista le quita al trabajador y con ese robo de vida humana genera riqueza, ganancia y todo lo que acumula es vida muerta, vida de trabajadores que han dejado su vida en esos productos y se los enajenan los productos, los venden y se enriquecen a partir del trabajo no pagado, del trabajo vivo, ¿no? Esta, digamos, es la idea y dice, el problema fundamental, o más bien lo que está diciendo Marx, es señalando el robo de vida humana, el robo de trabajo no pagado, de plus tiempo de trabajo, de plus valor que no se le paga al trabajador, y eso que monetariza ya en la circulación es lo que hace que haya unas desigualdades enormes entre ricos y pobres, ¿no? Y dice, en realidad el capital es una ética, porque señala estos cuestionamientos, el robo y la muerte del trabajador, ¿no? Y dice, bueno, el ser humano, desde esta exterioridad, eh, que no puede ser subsumida, por más que quiere el capital subsumirlo y hacerlo un medio de producción, ese sujeto siempre va a generar un cierto grado de resistencia. Y de ahí las huelgas en los, en los centros de producción, en las fábricas. De ahí la rebeldía de, aunque haya totalitarismo o aunque haya dictadura militar, siempre hay resistencia, siempre hay un grado de rebeldía, siempre hay un grado de no estoy metido del todo del sistema. Ese grado de exterioridad
del sujeto vivo, del trabajador vivo, está antes del capital, dentro del capital, y es lo que da la posibilidad para generar un mundo nuevo, distinto, donde quepan muchos mundos, ¿no? Eh, Esta es, digamos, el planteamiento, esta idea de exterioridad con respecto a la categoría de totalidad y, bueno, va a descubrir otras cosas, ¿no? Otras cosas que por ejemplo, ¿no? Eh, Va con esta misma idea, va a colocar, eso no nos vamos a meter mucho porque sería desarrollarlo más, va a colocar en estas discusiones de América Latina y de los grandes marxistas, la teoría de la dependencia como una parte, o le encuentra un lugar en toda la arquitectónica de Marx, le encuentra un lugar en una parte última que Marx nunca desarrolló, que sería más bien el intercambio entre naciones, ¿sí? Y dentro del mercado mundial. Y dice, en este intercambio de relaciones, perdón, de naciones, que Marx lo toca en algún momento, era parte de su plan, era el punto sexto de su plan de trabajo, nunca llegó a eso, ¿no? Dice Dussel, es ahí donde podemos ubicar la teoría de la dependencia, la cual consiste en que hay una relación, una transferencia de plusvalor de una nación con poca composición orgánica de capital, es decir, con poca tecnología y que por lo tanto tiene más tiempo de trabajo y por lo tanto el producto tiene más valor. Y con respecto a una nación que tiene más desarrollo tecnológico y por lo tanto los productos tienen menos valor, en el mercado, el que tiene más valor en sus productos tiene que transferir en el intercambio entre naciones, transfiere parte del plusvalor ganado y el que tiene poco valor en su producto gana plusvalor extraordinario. ¿No? Valor extraordinario que él no trabajó, sino que este es extraído de la nación periférica. Y esto es importante poderlo colocar en el esquema de Marx porque muchos marxistas en la época negaron esta teoría porque no era marxista, decían, ¿no? Entonces, Dussel pone todos estos elementos y nos da un análisis, una lectura de Marx muy sistemática, sumamente sistemática, eh, pocos he revisado que lo leen alemán, ¿no? Directamente, y esta interpretación de la exterioridad que lo logra a partir del pensamiento, digamos, de la filosofía de la liberación, y que lo logra ver en Marx por ser un judío, a Marx, digámoslo, y por eso lo trabaja de manera inconsciente, y todos los elementos que nos ayudan a nosotros ya como en estos países en los que estamos sumergidos, entender a Marx, pero desde América o desde los lugares desde donde estamos viviendo. No hace falta, Marx dice, Dussel, algo así como, él se encarga de hacer su trabajo en la Inglaterra y en el capitalismo central, ¿no? De Europa, pero no se logra, él no le da la vida para hacer el análisis de las otras regiones que no son del capitalismo que no es central, sino el capitalismo periférico. Y esto se lo arrojan los populistas rusos cuando le preguntan si es posible pasar del feudalismo o de un sistema feudal al socialismo sin atravesar el capitalismo, ¿no? Y entonces Marx se mete con los populistas rusos, estudia la Aushina, que es una comunidad de campesinos, y dice, basándose en la Aushina, es posible que se pueda generar un sistema socialista que viene de los campesinos rusos. Pero hasta ahí se queda la cosa, y entonces también nos podemos dar cuenta nosotros, ya sin Marx, que podemos desarrollar categorías y continuar con el discurso de Marx. ¿Para qué? Para entender nuestra realidad de sufrimiento, de desigualdad, de este tercermundismo con el cual se alimenta el primer mundo, del cual se alimenta el primer mundo para ser primer mundo, y podemos entender esas realidades e ir viendo por qué Marx nos sirve, aún en las limitaciones que tuvo, que no alcanzó a teorizar más allá de lo que él logró, ¿no? Dussel nos arroja a una nueva, a comprender que podemos seguir avanzando en ese terreno, pero que no está dicho, o sea, que no está acabado. Eh, yo por ahí lo dejaría, Abdiel, para que tengamos preguntas. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Ojalá ya haya sido claro.